Hola, Paco. Estamos en Tiola. ¿Qué tal, Pedro Jorge? ¿Cómo estás? Estamos en Guión Actuante. Este debe ser el 39. Voy a decir 39. No sé, además después los publicas en el orden que me da la en el gana. orden que Sí. te da la gana, con lo que ya no... Cuando estamos grabando este, el último publicado es uno grabado En diciembre. dos antes que los dos anteriores, así que... Sí, una vez llegaste a publicar uno que con un año después de haberlo grabado, es decir, que tampoco... Así es la vida. No pasa nada. Nosotros aquí vamos acumulando Grabaciones y ya está. Grabaciones y ya está. Bueno, hoy nos toca una película que se llama, que la propusiste tú, de un director muy conocido que yo conozco, pero es la primera película suya que veo, porque las otras me las perdí en su momento. Se llama The Addiction, de Abel Ferrara, del año 1995, con guión de un señor que se llama Nicholas St. John, que además estuve leyendo que durante mucho tiempo la gente creyó que era un seudónimo de Abel Ferrara. Sí. Pero aparentemente es un amigo de infancia, bueno, del instituto al menos. Antes de seguir con la película, y al hilo de esta, porque es muy importante, tú sigues sin tener tu doctorado, ¿verdad? Yo sigo sin tener mi doctorado. Vale. Y vamos para largo. Y vamos para largo. Vale, perfecto. Voy a hacer como esta película asumo que no la ha visto nadie o muy poca gente, está en Filming. En Filming. Una joven estudiante de doctorado, Kathleen Conklin, es mordida por una vampira. Es convertida ahora también en vampiro, ataca a todo lo que se encuentra por ahí, hasta dar con Peina, que es Christopher Walken en la película, un gurú vampiro que quiere enseñarle a controlar su hambre. Su remedio, además, en parte consiste en proponerle leer literatura, El almuerzo desnudo y a Baudelaire, en lugar de filosofía, que es lo que ella estudia. Pero Kathleen decide seguir con sus estudios de Nietzsche, Heidegger, Feuerbach, consigue terminar su doctorado, con lo cual ya te está ganando a ti. Sí. Tras eso organiza un baño de sangre con toda la facultad y se los comen a todos ellas y sus amigos vampiros. Aparentemente sufre algún tipo de exceso alimenticio, va por la calle y acaba en el hospital donde pide morir. Vista de que no le dejan morir, pide que le abran las persianas para que entre la luz del sol y la mate. Pero Casanova, que es la vampira que lo mordió originalmente, aparece y se lo impide. En esto, un sacerdote católico que está por el hospital con lo suyo, ella le pide confesarse y él le da la Eucaristía al final, con lo cual la gracia de Dios la salva. Y la última escena, que no puede ser más enigmática, se la ve a ella depositando flores en su propia tumba, habiendo aparentemente renacido de nuevo como ser humano. Vale, esta película la propusiste tú. Yo, en mi vida, o sea, yo conozco a Abel Ferrara, pero en mi vida se me había ocurrido. Abel Ferrara es sobre todo famoso por, ¿cómo se llama? Bad Lieutenant, que nos... Sí, Teniente Corrupto. Teniente Corrupto. Lo que no esperaba era una película tan asombrosamente católica. De hecho, leí un artículo entero donde discutía la teología de esta película. Hay tesis doctorales sobre esta película. Porque la última escena, la última escena es en el cementerio, la penúltima, el sacerdote se da a entender que lo único que te puede salvar es la gracia de Dios. Ella es estudiante de filosofía. Curiosamente, no usa jerga filosófica ni habla en términos filosóficos hasta que se convierte en vampira. Sí. Que su forma de hablar cambia. Ella es una persona normal. Tiene una amiga que es Eddie Falco. Es la actriz protagonista es Lily Taylor y la amiga es Eddie Falco, que es una compañera suya de estudios, ¿se entiende? O de tesis. La película empieza hablando del mal y del por qué existe el mal en el mundo y de sobre todo del mal como pecado humano inherente al hecho de ser humano. Es decir, a la película hacen muchas equivalencias entre el vampirismo y otras cosas, entre la adicción, por ejemplo, las drogas. Ella la primera vez que toma sangre la extrae con una jeringuilla hasta que ella decide pasar de eso y morder directamente a la gente. Pero la principal es entre el vampirismo y el pecado inherente de la humanidad. Hay muchos comentarios sobre masacres militares y el holocausto, dando a entender que es inherente a la condición humana y que lo único que te puede salvar, que fue la parte, claro, cuando llegó el final, yo sin saber nada, tonto de mí, veo que la solución a todo es aceptar a Dios. Fue cuando me puse a mirar. Y, por supuesto, Abel Ferrara y Nicholas St. John son católicos
muy católicos. Y de hecho, una interpretación de esta película es que va contra la teología de la liberación. En el sentido de que la teología de la liberación es tú actúas en el mundo para intentar mejorar el mundo, cuando la posición de la película es muchísimo más antigua y conservadora. Es decir, da igual lo que tú hagas en el mundo. Es la gracia de Dios la que te salva o no te salva. De hecho hay incluso un momento, ¿no?, que uno de los profesores de filosofía, bueno, el único profesor de filosofía que sale, precisamente menciona, ¿no?, esa idea de sin culpa, pues qué motivación tenemos para hacer el bien, ¿no? Si no nos sentimos culpables, si no tenemos este remordimiento durante todo el tiempo, pues no conseguiremos hacer el bien. Es decir, si tú ya estás predestinado a que vas a ir al cielo o al infierno, en cierto modo, pues hagas lo que hagas, da igual, porque bueno, ya está predestinado y ya está. Y precisamente esta idea de tú sentirte culpable porque algo lo podrías haber hecho mejor, ¿no? Porque algo lo podrías haber hecho de otra manera y causar menos daño a los demás o a ti mismo, precisamente es lo único que te puede llevar precisamente a ser mejor persona en el mundo. Y por supuesto la idea del dolor, ¿no? Del dolor como, que es también creo que hay un momento que lo menciona, la idea del dolor como purificador, ¿no? Del dolor como una manera de realizar ese camino. De hecho, al final, en la visita, ¿no?, esa que le hace ¿cómo se llama? La Casanova, que le hace la vampira al final, menciona precisamente a Dante, ¿no? Sí, el séptimo círculo del infierno. Exactamente, menciona precisamente a Dante como pues la idea del camino que hay que ir recorriendo, el doloroso camino que hay que ir recorriendo, pero es un camino que al final nos lleva a la purificación. Sí, probablemente Abel Ferrara junto con Martin Scorsese sean los dos grandes directores católicos del cine americano, y los dos, cada uno a su manera, siempre impregnan sus películas de su particular manera de ver la fe. Nicolas St. John fue el guionista de gran parte, ¿no?, de la filmografía de Abel Ferrara, hasta la última que hizo fue El funeral, protagonizado por Christopher Walken, y precisamente no escribió Teniente Corrupto, la película más conocida de Abel Ferrara, porque pareció que era una película en ciertos puntos blasfema, ¿no? En Teniente Corrupto, pues vemos a un policía, como dice el título, bastante corrupto, ¿no?, interpretado por Harvey Keitel, bueno, pues que se droga, hace mil y una perrerías, pero que tiene que investigar la violación de una monja, ¿no? Entonces, en este proceso, en este vía crucis que sufre nuevamente el personaje, aquí también vemos al personaje sufrir su peculiar vía crucis, es decir, vemos al personaje ir pasando por diferentes estadios hasta llegar al movimiento digamos, de realización final. En una de las primeras películas de Abel Ferrara, que en España, no recuerdo mismo cómo se llama en España, en inglés es Mrs. 45, de una chica muda que es violada 2 veces en una misma tarde. Es decir, la violan en un pasadizo de Nueva York y llega a su casa, y en su casa hay un señor que está atracando y la vuelve a violar otra vez, y es una película que es lo que se llama un rape and revenge, que es un género, digamos, muy, sobre todo en los 70 y los 80, pues tuvo bastante auge. Suelen ser películas de serie B. Hay un momento donde al final de la película va a una fiesta de disfraces y ella precisamente se viste de monja, ¿no? Y precisamente los últimos crímenes que comete son ya directamente vestida de monja, y de hecho en el título español, lo estaba mirando ahora, se llamó Ángel de Venganza. El caso, como digo, es algo muy... Todo este tema de la culpa, todo este tema del vía crucis, del personaje, ¿no?, que tiene que ir pasando por una serie de estadios, ¿no?, para al final llegar a una revelación final, donde, como digo, es una constante en la filmografía de Abel Ferrara, pero sobre todo, como digo, en la filmografía
que tienen conjunta con Nicolas St. John. La idea final de esta película es que básicamente no importa lo que tú hagas, quieras hacer o decidas hacer, es Dios el que decide. Entonces, tú te salvas porque Dios quiere o no te salvas si Dios no quiere. Me recordó, hay un cuento de ciencia ficción que se llama El infierno es la ausencia de Dios, que me lo recordó mucho esta película, que es de Te Chiang, es un señor muy conocido, relativamente famoso, solo escribe cuentos muy buenos. Y en este es básicamente un cuento donde de vez en cuando los ángeles bajan a la tierra. Y los ángeles pues son seres monstruosos porque, bueno, son seres superiores. Si miras directamente al ángel, pierdes los ojos, pero es como si nunca los hubieses tenido, pero alcanzas una divinidad y una especie de iluminación religiosa y al final baja al cielo. Y de vez en cuando el suelo se transparenta también y ves el infierno. Y entonces hay un señor que está persiguiendo a un ángel para ver si consigue verlo y estas cosas. Bueno, al final pues consigue ver a un ángel y Dios lo condena al infierno. Porque no vas tú a decidir por Dios. La regla dirá lo que quiera, pero en última instancia decide Dios. Y aquí es exactamente lo que pasa. Es decir, es muy interesante el encuentro con Peina, el vampiro gurú, que el Christopher Walken lo hace genial, que es una especie de vampiro budista. Sí. Que lleva años y años sin consumir sangre. Se alimenta de ella, porque aparentemente, pero básicamente le dice que tú no puedes morir, pues tienes que aprender a vivir con él. Pero lo interesante del personaje es que ese personaje no ha dejado de ser vampiro. Ese personaje ha aprendido a vivir sin el ansia de beber sangre y sin tener que devorar a los humanos y tiene una vida larga. De hecho, hay una escena genial donde da la impresión de que él se está reflejando en los espejos. Pero no es verdad, se mueve y resulta que es un vidrio, no es transparente. Tú lo estás viendo a través de, no se está reflejando. Mientras que la otra redención real es la buena de verdad, la que te vuelve a convertir en humano. La película está en blanco y negro. Además es un blanco y negro espectacular. Además muy blanco y negro. Muy saturado, muy contrastado. Muy luz y oscuridad. Muy bien y mal, muy maniqueo, ¿no? Y una cosa que la película tiene es que el dolor que ella siente, sobre todo el dolor inicial por la transformación en vampiro, el personaje, la actriz lo transmite muy bien, se retuerce de verdadero dolor, ¿no? Hacen la comparación continua con la droga, claro, pero la película va más allá. Y tras todo esto que he dicho, la película es una película de vampiros y de terror. Sí. O sea, la escena en que se los comen a todos allí en la fiesta de facultad, en plan, yo conseguí mi doctorado, ahora me puedo vengar y matarlos a todos. Sí, ¿no? Claro, lo que hace es, digamos, a todos los que ha ido reclutando. Sí. Y durante la película ella va, pues muerde a la compañera, muerde al profesor, muerde al chico negro, ¿no? Con el que se encuentra por la calle. Es decir, ella va y al final a todos estos los junta a todos en una fiesta. Claro, tú al principio no sabes, ¿no? Quiénes son los que más o menos te lo ves, porque obviamente ves a la amiga y, o sea, has visto a la amiga que hacía 10 minutos antes, pues le pega un bocado también en el cuello. Y al final lo que ha ido fue creando como una especie de ejército, ¿no? De conversos, de gente a la que ha conseguido convertir, otra metáfora, ¿no? También en religiosa. Y pues, bueno, pues al final pues comparte este don con todos. Y lo que le ocurre al final es a todas luces una sobredosis. Y de hecho, Abel Ferrara es un señor que ha tenido bastante problemas con las drogas. Es decir, él ha sido adicto a la heroína al crack y a todo lo que pillaba durante muchos años. Ahora parece que está un poco más reformado. Y de hecho ahora, no es explícitamente, pero le leía en una entrevista hace poco que ahora está abrazando el budismo. No es que se haya hecho budista directamente, pero bueno, sí, digamos, con la edad pues ha empezado a ver al budismo como un lugar donde sentirse más cómodo sin como he dicho antes, sin el peso tan fuerte de la culpa tan inherente al sentimiento cristiano católico, ¿no? Donde, digamos, la culpa te está machacando durante todo el tiempo, la idea del pecado está continuamente presente, ¿no? En el momento en la película, sobre todo al final, donde menciona una cita, ¿no? De que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores, ¿no? Ajá. Esta idea de que no somos malvados porque hacemos el mal, hacemos el mal porque somos malvados, lo repiten varias veces. Esa y la de los pecadores es la que usan varias veces. Y eso al final, la religión católica
es una losa, ¿no? que tiene ahí. Y de hecho es un poco lo que llevó a Nicolas St. John precisamente a retirarse, ¿no? Porque, digamos, pobre hombre, de tanto darle vueltas a los mismos temas, pues se estaba volviendo majara. Y además, aquí, según he leído, que eso no lo sabía, el pobre hombre sufrió la pérdida de un hijo justo en el momento de que estaban haciendo esta película, o cuando estaban planeándola, y digamos, pues ya le supuso un agotamiento mental que le llevó a dejar de escribir películas. Pues solamente ha hecho guiones para Abel Ferrara, y me está investigando y no sé el hombre a lo que se dedica ahora. Bueno, el hombre sigue vivo. Lo vi por ahí de que estaba... Sí, ahora se dedicaba a otra cosa completamente diferente. No he encontrado a que el hombre de que vive desde el año 1996. Aquí se mezclan, digamos, por un lado, el tema de la religión, ¿no? El tema de la fe y de Dios, con el tema, como bien dice el título, de la adicción, ¿no? Al que Ferrara... y además que Abel Ferrara es un director que además es un director que tiene una carrera bastante larga, es decir, no, un hombre que no ha dejado prácticamente de hacer cine desde su primera película en el año 79, es decir, que ha tenido una carrera bastante estable fuera de los círculos hollywoodienses, es decir, no siempre ha contado con actores más o menos conocidos. Ahora últimamente se ha aliado mucho con Willem Dafoe, con el que ha hecho varias películas. Yo tuve la oportunidad de ver en el Festival de Sevilla hace un par de años Tomaso, una de sus últimas películas del año 2019, donde precisamente contaba la historia de un director de cine americano viviendo en Roma. Abel Ferrara ahora mismo vive en Roma, y que, digamos, lidiaba con los demonios de una adicción y de sus propios demonios de haberse, digamos, quitado de en medio de toda la farándula americana. Y de hecho, además, la protagonista, Tomaso, la película, quien hace de pareja de Willem Dafoe, es la propia mujer de Abel Ferrara actualmente. Es decir, que es muy habitual que además también Abel Ferrara use a sus propios familiares, y de hecho el hijo que sale en la película también es su propio hijo. Como digo, es un director que es muy habitual que se vuelque mucho personalmente en las películas que hace, y todas, en cierto modo, tengan un cierto componente autobiográfico, o si no, explorar siempre una serie de cuestiones, como he dicho antes, como el tema de la fe, sobre todo católica, lo que lo hace un director además muy orgánico, ¿no? Es decir, en el sentido de que sus películas se suele notar que están hechas muy desde las entrañas, ¿no? No desde esta película, además, es una película que puede resultar en cierto momento incluso un poco pedante, un poco pretenciosa. Pero bueno, estamos viendo la historia de una señorita que se está doctorando en filosofía, es decir, no puede no ser pedante, ¿no? Que bueno, es una doctora en filosofía, imagínate. El profesor es especialmente pedante. Claro, pero es profesor de filosofía, claro, claro, que quieres. Claro. Sí. Pero aún así no es una película que no pierde esa, digamos, organicidad. De hecho, es una película que donde hay incluso un cierto comentario, ¿no? sobre el mundo académico, en el sentido de que hay un momento en el que ya a ella todas estas teorías que va estudiando, ¿no? Sobre el origen del mal y sobre qué es lo que nos hace malvados y qué es lo que nos hace pecadores, llega un momento en el que no le sirven, ¿no? Ella se saca el doctorado, ella termina siendo doctora, es decir, se supone que, como tú bien dices siempre, si ya eres doctor, ya eres el que más sabe sobre un tema en concreto en un momento determinado, pero la solución es precisamente en ese momento de álgido intelectualismo que puede ser la fiesta donde recoges tu título de doctorado. La solución final es precisamente convertir a todos los asistentes de la fiesta en seres inmortales, en seres vampíricos, que se tendrán que estar cuestionando durante mucho tiempo sobre si lo que están haciendo está bien o mal, porque para sobrevivir tienen que matar a otra gente. Sí. Es una película anticerebral en ese sentido. Claro. Los personajes intelectuales, por ejemplo, a la amiga, ella en un momento dado le dice, qué obtusa para ser una estudiante de doctorado, ¿no?
Y el momento genial de la fiesta es cuando ella dice, y ahora voy a contar lo que he aprendido. Y se da la vuelta y le muerde al decano. Es inmediato, o sea, es en ese momento en plan, voy a soltar un discurso intelectual. No, y además lo hace con una sonrisa oreja a oreja, un momento de felicidad. En la película está diciendo, no hagas nunca el doctorado. No solo no sirve absolutamente para nada, en el sentido de, bueno, al final lo que tienes es un trozo de papel, básicamente lo que le dan. Te presentaste ante unos señores que decidieron que tú merecías ese trozo de papel. Sabes mucho, en este caso, de filósofos ateos, pero del mundo no sabes nada. Tú has estudiado el pecado y la culpa y el dolor, pero como demuestran las fotografías una y otra vez que salen de distintas masacres, tú de la culpa, del dolor y del pecado no sabes nada. De hecho, en la película hay un leitmotiv, ¿no? Que es una exposición del holocausto, sobre masacres, sí. Masacres, y salen imágenes, ¿no? De Vietnam, hay un momento al principio, ¿no? Creo que lo mencionan, ¿no? Donde mencionan un ataque, ¿no? Con gas mostaza o con algo así. Salen imágenes, algunas creo que son directamente del documental, ¿no? De Niebla, ¿cómo era? Sí, algunas son del holocausto, no sé si sí, son hay unas imágenes incluso creo que vienen directamente del documental de Alain Resnais, de Noche y Niebla, ¿no? De este documental, o sea, que fue el primer documental, ¿no? Que empezó a mostrar imágenes explícitas de, pues, o sea, una excavadora, ¿no? Cargando una pila de cuerpos espeluznante. Claro, es decir, y poniendo en contraposición esos grandes momentos malvados con esta chica que, pues para sobrevivir, primero, como contabas tú antes, la primera vez pues coge a un homeless, ¿no? A un pobre que está dormido en mitad de la calle y con mucho cuidado les trae un poquito de sangre y después ya se le inyecta. Es decir, es un poco meticulosa, como quiere no hacer demasiado daño, ¿no? Hasta que llega un momento en el que ve que es un poco lo que ocurre con las adicciones, ¿no? Que esa fuerza de voluntad de hacer el bien o de no hacerlo del todo mal, pues la adicción, precisamente el problema que tienen las adicciones es que el adicto sabe que lo que está haciendo no está bien, pero hay una fuerza superior que le combina, ¿no? Que le lleva a, pues, ya sea las drogas, ya sea el juego, o ya sea cualquier otro tipo o ya sea internet, ¿no? Da igual, cualquier tipo de adicción. El que es adicto sabe perfectamente que lo que está haciendo no está del todo bien, pero hay, pues eso, hay una fuerza superior. En este caso, también incluso se puede asimilar a Dios, Dios como una adicción, es decir, como algo que está por encima de tu propia voluntad, y que es un poco lo que le enseña el personaje de Christopher Walken, ¿no? A decirle que la fuerza de voluntad, ¿no? Esa idea de tú controlar tu destino, pues también tiene un cierto límite, ¿no? Es decir, que esa voluntad necesaria para vencer la adicción, pues es un camino que hay que superar y que no es para nada fácil, claro. Es que además el personaje de Christopher Walken básicamente le viene a decir lo mismo que acabamos de decir antes, que todos tus estudios de filósofos no sirven para nada. Estudia gente que realmente era adicta. Claro. Lea a Burroughs, lea a Baudelaire. O sea, aprende de los que vivieron con eso y de los que sabían lo que era no poder tener el chute, ¿no? Claro, eso menciona lo de Burroughs. Dice Burroughs escribió sobre qué es lo que era no tener un chute. Es decir, no tenerlo, sino no tenerlo. Y es curioso como ella, en la evolución del personaje, de que empieza. Cuando ella empieza, están hablando de un caso de estos de un militar al que condenaron por una masacre en algún poblado, pero ¿cómo lo eligieron a él? Básicamente su argumento es ¿por qué él y no? Alguien le dio armas, alguien lo mandó allí, alguien. O sea, sí, ¿por qué no la institución al completo? No la institución, pero no vas allá. ¿Por qué no la sociedad entera? Claro. Es decir, que es el tema. Una cosa que se repite en la película es lo de. En un momento dado ella dice: peco, luego soy, y tengo una adicción, luego soy. Hay un componente de que toda la sociedad, es lo que decíamos antes, no somos malvados por hacer el mal, hacemos el mal porque somos malvados. Entonces la sociedad es malvada en sí. ¿Cómo pudiste condenar a este por un crimen cometido por todos nosotros en última instancia? Me encantó porque el encuentro con Christopher Walken es por la calle, ella se le acerca en plan, lo voy a atacar, pero la cámara está como arriba, es
la idea es que es una cosa totalmente casual, que se cruzan los dos, y él le suelta a ellas las frases que usan los vampiros. Dice, no, ya sé cómo es. Dice, la identifica inmediatamente. Y es que el vampiro te lo expresa como si tú tuvieses la opción de decidir no ser devorado por el vampiro. Sí, cuando Casanova la acorrala por primera vez, le dice, lo tengo aquí montado, le dice, mírame y dime que me vaya, no me preguntes, dímelo, pídemelo. Pídeme. Y además en serio. Y además en serio. No me lo pide. Entonces, y la gracia es que todos los personajes a los que ella después le va repitiendo esa frase, ninguno pide, vete, déjame. Sino todos es, por favor, no me hagas daño, pero ninguno explícitamente le termina diciendo, pídeme que me vaya. Hay una escena como casual, pasa en un segundo, donde ella está jugando con un zapatito, que da a entender que en algún momento se comió a un niño. Cuando la amiga le manda flores, pero se las manda en una maceta, y ella lo que hace es sacar la tierra y se pone a jugar con la misma tierra de la maceta. Hay un textura del mundo, ¿no? De pegarse, ¿no? Cuando va a la fiesta final, la fiesta de graduación, y ella, hay alguien repartiendo folletos religiosos en la entrada, y ella le dice que entre con ella, y el otro se niega, ¿no? Dice, en algún otro momento, y se cabrea y se enfada ahí en un armario, ella sola encerrada, en plan de cómo alguien me puede decir que no. O sea, como alguien se ha atrevido a negarse. Y se abraza de una forma que da a entender una chaqueta de fuerza. Porque cruza así los brazos sobre el pecho, en plan, como si de pronto estuviese retenida, ¿no? Y hay un montón de momentos así. Otra cosa que es muy importante de esta película, que me fui fijando y luego es cada vez más, es la cantidad de puertas que hay. La cantidad de veces que ella está en el umbral. O puertas que se abren y se cierran son continuas, pero cantidad de veces en que la cámara a ella la está mirando y ella está en el quicio de una puerta. Cuando entra en el aula por primera vez, cuando ya se ha recuperado y el profesor le dice se ha recuperado, pues quedamos a las 6. Ella inicialmente está se queda en la puerta. Hay muchísimos de esos cuando empiezan a no reflejarse en los espejos, que los empieza a tapar. Y que en ese aspecto es una película que me sorprendió porque no toma el vampirismo como metáfora, ¿no? O como símbolo, sino su vampirismo es real. Sí, no es... En ese sentido, es curioso que es una película sobre vampiros realista. No es una película que abrace el fantástico. Obviamente es una película fantástica, porque que sepamos los vampiros no existen, pero está contada, está planteada como con un afán realista muy interesante. Es decir, un año antes, ¿no? Creo que es, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, por ejemplo, que hubo una pequeño revival ahí sobre el tema vampírico, ¿no? Bueno, con la película de Francis Ford Coppola, Entrevista con el vampiro, y esta, digamos, son como las tres películas de vampiros de los años 90, hasta que ya una década más tarde, pues vendrían los vampiros de Crepúsculo, ¿no? De nuevo a poner de moda los vampiros, o True Blood por otro lado, que son otras ficciones también vampíricas, cada una tomando diferentes... pero sí, como digo, esta es una película, en cierto modo, hasta realista dentro de lo fantástico. Además, no te explican en ningún momento cuáles son las reglas de los vampiros, porque además es como que las damos, por supuesto, ¿no? Sabemos que pues, el vampiro le molesta la luz, ella pues al principio pues no sale con gafas de sol y cada vez más la vamos viendo con gafas de sol. Hay un momento, ¿no?, que está con la amiga que van a salir que van a salir precisamente de la facultad, donde está todo oscuro, y simplemente y al pasar por un haz de luz ya se marea y le dice a la amiga, no, me voy a quedar por aquí estudiando, voy a recoger algo, después te veo, porque ya directamente cada vez más progresivamente, ¿no?, le va molestando la luz. Ella sabe perfectamente, ¿no?, que se tiene que alimentar con sangre humana y que no puede comer otro tipo de alimento. De hecho, le pregunta, ¿no?, a Christopher Walken, que dice que bebe té. Le pregunta que cómo ha podido beber té. Es decir, hay toda una serie de reglas, ¿no?, sobre del vampirismo que las da por supuestas. Es decir, que entiende que todos sabemos cómo funcionan los vampiros y que, bueno, que en Entrevista con el vampiro, pues el personaje de Tom Cruise le tenía que explicar a Brad Pitt
cómo funcionaba el Sí, tema. sí. Y, El vampirismo, aquí sí, no, sí. aquí es algo que se entiende que es conocimiento común, conocimiento popular, que todo el mundo sabe cómo funciona, que bueno, pues no te refleja en el espejo, no te puede dar la luz y ese tipo de cosas que, bueno, que todos sabemos cuando nos convertimos en vampiros, pues es lo que pasa. Además, es una película, curiosamente, a la vez con muchísima conciencia social. O sea, la universidad es como un mundo aislado y en cuanto sales a la calle te encuentras con la realidad de la ciudad de Nueva York, en este caso. Claro, y ahí se emparenta mucho también con Scorsese en ese sentido. Tú puedes ver la filmografía yo creo que prácticamente, ¿no? Bueno, no todas, pero gran parte de las películas de, de Abel Ferrara están situadas en Nueva York, ¿no? Sobre todo de esta época, la que he mencionado antes de Mrs. 45, tiene otra que se llama Fear City, que también está ambientada en Nueva York. China Girl es directamente un Romeo y Julieta ambientada en, pues eso, en dos, digamos, un Romeo y Julieta racial, ¿no? Entre una chica china y un chico caucásico. Anterior a esta está el King of New York, precisamente con Christopher Walken. Y es un director que, como digo, en este ciclo de películas refleja muy bien el Nueva York y sobre todo el cambio que sufre el Nueva York en los 80 y los 90, ¿no? El Nueva York en los 80 y los 90 tiene uno de los índices de criminalidad pues, más altos, ¿no? Del mundo civilizado. Y digamos, este colapso moral, ¿no? Que representa Nueva York, pues bueno, recordemos todo Taxi Driver, ¿no? De Scorsese, de Taxi Driver de Scorsese, a ¿cómo se llama esta? De Nicolas Cage, ¿no? La ambulancia Bringing Out the Dead, que es del año 99, 2000, también de Scorsese, van presentando muy bien esta idea de Nueva York como el lugar donde la civilización, por un lado, tiene su cenit, pero por otro lado, tiene su gran decadencia moral y social. Entonces, es un director, como digo, que está siempre también muy, muy atento a esas capas sociales más, sobre todo más, eso se ve muy bien en China Girl, ¿no? Donde tiene una historia de Romeo y Julieta, pero en los barrios de Nueva York, un poco como lo era West Side Story, pero con este punto más grounded, ¿no? Más con los pies en la tierra que tiene siempre Abel Ferrara. Es algo que está muy, muy presente en su cine, esa preocupación por lo social y es algo que también aquí un poco lo expresa, ¿no? en la película, en esta idea de, como decías tú antes, de la estudiante de filosofía que está buscando como una especie de sistematización, ¿no? Del mundo, de buscar un ordenar el mundo en su cabeza a través de diferentes filósofos, pero hay un momento que le dicen una frase que me gusta también que de la película, dice que la esencia se revela a través de la praxis. Es decir, que tanto estudiar, ¿para qué? Lo que tienes que hacer es salir a la calle y cruzarte con la gente de la calle, y la gente de la calle son las que te van a dar el verdadero entendimiento del mundo y no tanto estar aquí escondido en la biblioteca. De hecho, también hay un momento que hace unos comentarios un poco despectivos, ¿no? Sobre la biblioteca como un lugar que huele mal, ¿no? Y que huele a talina o algo así. Llega a decir, que déjate un poco de estudiar y sal a la calle y mira a la gente que hay en la calle, porque esas son las que te van a dar un verdadero entendimiento del mundo y no tanto libro. Eso, hay un contraste evidente entre las escenas que transcurren fuera de la universidad y la universidad, que es como una burbuja, o sea, un mundo aislado, en un Nueva York que es completamente diferente. Cuando ya sale a la calle, todo es diferente, el tipo de lenguaje es diferente, la gente es diferente. Y el ejército de vampiros, exceptuando a la amiga y al profesor de filosofía, es también de desclasados, es de gente de clase muy, muy, muy baja. Hay una escena cuando ella, después de haberse ido de la casa de Peina, del vampiro budista, ¿no? Un buen samaritano se la encuentra en la calle y la quiere llevar al hospital y ella se lo come también y lo convierte en vampiro. Por tanto, la escena donde atacan a todo el profesorado es un poco una escena de lucha de clases. Porque la mayor parte de los vampiros que son vampiros en ese momento, no los que se transformarán, son precisamente gente que no podría ni siquiera haber ido a la universidad. Y de hecho, el primero que muerde es al decano en la fiesta. Hay un componente de venganza.
hay conversiones que no son como tú esperas, que es, por ejemplo, con la estudiante de antropología, que ni siquiera ves en el momento en que la va a morder. Ves el efecto ya. Ves que la lleva a su casa y luego ves el resultado. Pero la otra, dentro de que la acaba de morder un vampiro, está actuando con muchísima tranquilidad. Está claramente nerviosa y está claramente... Pero está pidiendo explicaciones. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y ella le está respondiendo con jerga filosófica, en plan... Sí. Me estoy justificando con el filósofo ese que tanto te gusta, ¿no? Feuerbach, en este caso, ¿no? A mí me encantó esa escena porque hay yo soy tu intelectual, superiormente intelectual a ti, porque yo soy doctorando y tú eres todavía estudiante de antropología, por tanto tengo derecho a comerte, tengo derecho a morderte y a alimentarme de ti. Ese vampiro budista... Además que la somete a ella como a un... no, le hace, ¿no? Le hace que, digamos, que se muera, ¿no? De hambre, ¿no? Que pase una especie de travesía del desierto. Y nuevamente yo creo que hay ahí un símil también cristiano pues eso, de que antes de pasar al siguiente estadio en el que tú ya asimiles, ¿no? Tu nueva condición, incluso pues de adicta ya al mal, es decir, abrazar ya el mal en toda su expresión, pues tienes que pasar este sacrificio de estar pues varios días muriéndote de hambre, pues bueno, pues como Jesucristo antes de emprender su camino de evangelización, pues tuvo que hacer la travesía por el desierto, ¿no? Y de hecho al final pues ella acaba en esa escena que tú has dicho de ella tirada en el suelo, prácticamente moribunda, hasta que pues bueno, pues uno que pasaba por ahí la intenta ayudar y un poco ya es cuando ella pues entendemos ya posteriormente que empieza a planear cómo va a ser su fin de fiesta del doctorado. A mí me encanta el personaje ese de Christopher Walken porque nada más comenta tú no sabes qué eres y además no eres nada. Que es así como su filosofía. Pero claro, la diferencia fundamental es la que dije antes. Este hombre ha aprendido a ser vampiro, ha aprendido a ser vampiro sin que el vampirismo lo controle a él, pero él controla el vampirismo. O sea, es eso. Mientras que ella al final aparentemente renace. Y es muy divertido porque el personaje que hace el actor que hace de cura es un sacerdote, de verdad. Es un sacerdote episcopaliano, no es católico. Primo de Jonathan Demme. ¿Ah? Que ya ha salido en Filadelfia y en El silencio de los corderos. Y de hecho, Jonathan Demme tiene un documental que se llama Primo Bobby, que va sobre este señor. No que es sobre su labor social en Harlem. Quiero decir, cuando lo leí me quedé, porque el artículo viene a decir, en una película que niega la praxis, o sea, niega el ir al mundo, o sea, te dice que la única salvación posible es la gracia de Dios, es la única opción. Además, quizás Christopher Walken, ahora que me dices lo de Abel Ferrara, que se está volviendo budista, pues sea otra vía en el sentido de, bueno, sigo siendo adicto, pero es una adicción de otro tipo, ¿no? Adicto a la existencia en este caso, ¿no? En una película que esté diciendo eso, la gracia de Dios es la única salvación, lo está haciendo con un actor que es sacerdote, no católico, pero sacerdote, famoso por su praxis. O sea, famoso porque este era lo que hacía. A mí, yo cuando descubrí esto me pareció, claro, no puede ser casual, quiero decir. Abel Ferrara no ha puesto a este señor haciendo ese papel por nada. Es perfectamente consciente de que es primo de Jonathan Demme y que sale en el documental y que este señor tiene una labor social considerable durante mucho tiempo. Y entonces la película parece clara hasta que tienes en cuenta estos detalles, ¿no? Donde está apuntando a que, bueno, hay otras opciones. Una escena que me encantó fue cuando está en el baño con el personaje de Eddie Falco, con su amiga, y se arranca un diente. Se mete la mano en la boca y se saca un diente en plan, estoy muerta, pero no me estoy muriendo, ¿no? O sea, estoy en descomposición, pero no voy a morir, ¿no? La película además da la impresión de que en algún momento dado está diciendo que la adicción final es la muerte o la adicción final es la vida. Una de esas dos es una adicción, o las dos. Según tengo entendido, eso de los dientes es algo que literalmente, no sé si antes o después de esta película, pero literalmente le pasó a Abel Ferrara, porque bueno,
el consumo de heroína es algo que afecta al calcio y lo primero que a los junkies le afecta pues es que suelen tener una dentadura más bien pues lamentable, ¿no? Y de hecho Abel Ferrara, si buscas por ahí alguna foto y lo ves un poquito sonriendo, pues verás que tiene un... Yo creo que se ha arreglado ya un poco la boca, pero durante una época tuvo una dentadura realmente horrorosa. Es decir, obviamente eso de ella quitándose el diente es una referencia clara a la adicción a la heroína. Es decir, es una referencia muy, muy, muy explícita. Y como digo, no sé si le pasó antes o después, pero está ahí porque, claro, la adicción pues tiene ese componente, obviamente, de origen psicológico, en cierto modo, pero que tiene un componente de afección física. Y obviamente, pues al adicto le afecta físicamente todas estas adicciones y aunque aquí a ella, pues de hecho hay un momento, ¿no? Que le van diciendo el profesor, ¿no? Y la amiga que tienes mal aspecto, ¿no? Y tienes mala cara. Ya directamente lo de quitarse un diente es un ejemplo claro de que ya su propio cuerpo se está descomponiendo, aunque, bueno, después le deja claro el personaje no recuerdo si fue antes o después, le deja claro el personaje de Christopher Walken que por mucho que te descompongas, vas a estar así toda tu vida. Es decir, Sí, no vas a morir. Sí, se lo hizo después. De todas formas, he cometido el error de buscar una foto de Abel Ferrara sí, sonriendo. Y efectivamente, efectivamente, ¿no? tiene la boca hecha un desastre, efectivamente. Es un síntoma como te digo, sobre todo creo que de la heroína, que uno de los primeros síntomas que produce es esa pérdida de calcio y que la dentadura pues se les termine yendo al frente. Pues ahora está un poco más calmado, está un poco más tranquilo, está un poco más parece ser, ¿no? que esta nueva paternidad y él se fue a vivir a Roma después de los atentados del 11S, el neoyorquino, ¿no? Y vivía en Nueva York. Pero este hombre ha sido famoso por dar ruedas de prensa y conferencias de prensa de sus películas en festivales completamente borracho, completamente pasadísimo. Y como digo, tiene una película, una de las que hizo justo después de esta, que se llama The Blackout, que igualmente es otra película sobre un actor de Hollywood, precisamente que pues, comete un asesinato una noche de borrachera y drogas y tiene, pues, como dice la película, un blackout, un apagón y pues nuevamente está todo el tema del Matthew Modine, el protagonista, más una película con Claudia Schiffer y Dennis Hopper, que es otro que también que era muy, muy aficionado a las drogas y a vivir continuamente. Lo curioso de Abel Ferrara, como te digo, es que a pesar de haber tenido siempre toda esta fama de señor difícil y de señor, pues eso, con muchas adicciones y con mucho... Es un señor que no ha dejado de trabajar. Yo que tú miras su filmografía y tampoco tiene grandes lapsos de tiempo donde haya dejado de trabajar y, no sé, y tiene, pues, no sé si pues, cerca de 30 películas, ¿no? Que es una carrera, pues, la verdad, bastante Está bastante bien. que muchos directores querrían tener, ¿no? Hizo hace relativamente poco dos de sus últimas películas. Una fue Welcome to New York, Bienvenidos a Nueva York, que era como una especie de biopic sobre Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Sobre el señor este del Fondo Monetario Internacional al que pillaron que organizaba orgías y que era un señor protagonizado por Gerard Depardieu, otro señor también muy dado a los excesos. Y justo posterior de esta es de 2014, y justo posterior después de esta, en el 2000, entiendo que el mismo año, en 2014, hizo directamente ya un biopic sobre Pasolini, Ah, ¿sí? Cierto. que era otro, Sí, lo había leído. que era otro con Willem Dafoe, que pues, ¿no? Pues Pasolini pues era otro señor también pues muy dado a los excesos y a tirar por el lado salvaje de la vida. Digamos, de hecho, Pasolini pues terminó asesinado por un chapero al que no sé si que no le había querido pagar o algo así, pero bueno, también el pobre acabó bastante mal.
es un director donde todas estas miradas al lado más sórdido del ser humano, pues le atraen mucho y, como digo, siempre tratadas desde su propia praxis, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta película, al reflexionar sobre esta idea de lo intelectual y lo práctico, en cierto modo está hablando sobre su propia condición y su propia idea de ver el mundo. Al final, pues, como tú decías antes, al final la solución termina siendo pues compartir esta existencia vampírica con cuantas más gente mejor, y este exceso al final pues abrazar a Dios como último recurso. No sabría decirte si la conclusión final es tan literal como parece, ¿no? Entiendo que es metafórica. Claro. Es un señor católico, pero bueno, un poco como Scorsese, católico a su modo, ¿no? Scorsese fue otro señor también que en su momento pues tuvo sus tiras y aflojas con su propia fe, tuvo también sus tiras y aflojas con las drogas y tal. Parece ser que es algo, ¿no? Que es intrínseco a el catolicismo, ¿no? Esa idea siempre de estar permanentemente torturado y siempre estar buscando una vía de escape, algún lugar, ya sean las drogas, el alcohol o, en este caso, pues morder el cuello de gente, como lugar de buscarle un sentido al mundo, y que, como he dicho antes, el catolicismo pues lleva esa idea de la culpa siempre, es decir, el pecado original, para eso está, es decir, al final, en cierto modo, el personaje de Casanova, el personaje no sé, por ahí lo leí algo, es un poco como la serpiente, ¿no? Es un poco como la serpiente. Sí. Que, bueno, tiene un aspecto, ahora que lo pienso, claro, ahora que lo dices. Claro, es un poco la serpiente, ¿no? Que le tienta, ¿no? a cometer el pecado original, y de hecho el propio personaje de Christopher Walken se lo dice, ¿no? Dice, el primero es el más difícil, ¿no? La primera vez que tienes que matar a alguien o morder a alguien cuesta más trabajo, es como el primer pecado es el más complicado y es el que más te piensas. Ya una vez que has cometido el primero, ya el resto vienen solos, ¿no? Ya te acostumbras a cometer los pecados ya por pura inercia, y no le das y no le buscas más. Lo que comentábamos antes, de que la primera vez que ella saca sangre es muy metódica y muy concienzuda, y busca a un homeless y le saca sangre de una jeringuilla, y cada vez más pues va siendo cada vez menos cuidadosa y cada vez lo va haciendo de forma más explícita. Justo antes de la orgía final de sangre, lo que le dice a su amiga es: tráeme una mujer. Sí, ya está. Una que valga. O sea, ya no es esta en particular, sino tráeme a una que valga para esto, ¿no? Y la otra va y se la trae. Pero ella está escondida en ese momento en el armario. En lo curioso, entiendo que al final se entiende que es metafórico, que ella muere con la gracia de Dios, no va al infierno, y lo que vemos al final es una especie de visión de que, bueno, de que murió, pero murió con la gracia de Dios. Cuando hay... Y además que esta idea del primer pecado, por ejemplo, está en la peli que te he mencionado antes, la de Ángel de Venganza, Mrs. 45, de esta chica que es violada y empieza un proceso de ir matando a todo el macho tóxico que se vaya encontrando por la calle. Porque además es una película, como digo, que para ser del año 81, para ser del año 81, es una película de un feminismo que, si la se hiciese hoy, diríamos que Abel Ferrara es wow o algo así. Sí, porque, como digo, es una película sobre la masculinidad tóxica. Es decir, una película donde vamos viendo donde la chica pues se va revelando de una forma excesivamente violenta sobre todo el que le va diciendo algo por la calle, diciéndole un piropo, y ella pues reacciona de la forma más salvaje posible. Y el primer asesinato que comete esta chica, pues digamos, lo hace como una reacción a el hombre que ha entrado en su casa también para violarla. Es decir, digamos como que el primer pecado le cuesta un poco más pero poco a poco se va acostumbrando, y la chica pues termina con su pistola
pegando tiros a diestro y siniestro a todo el que se cruza sin pensárselo dos veces. Es decir, en esta idea, el primer pecado es el que cuesta y los siguientes pues van solos hasta que nos acostumbramos a pecar ya sin plantearnos que estamos pecando precisamente por como decíamos antes, porque simplemente pues somos malvados, somos pecadores y está en nuestra naturaleza y cuanto antes lo asumamos, pues más tranquilo viviremos, aunque el catolicismo no nos deje vivir del todo tranquilo, claro. Por lo visto hay algún comentario que no es católico en la película, es religioso, es sufí. Hay la cita final, la autorrevelación, Sí. es la aniquilación del yo, aparentemente es de la tradición filosófica sufí. ¿No? Con lo cual me hizo muchísima gracia, porque el artículo que leí sobre esta película venía a decir que de vez en cuando es una película que de vez en cuando que parece estar muy clara, que efectivamente la trama es muy clara y que ya el final es en las condiciones en las que es, pero que continuamente está lanzando otras opciones, que podría haberse resuelto de una forma o de otra diferente, ¿no? Que ella podría, por ejemplo, al principio, cuando empieza a ser vampira, que es una especie de parto, hay un momento ahí donde ella se está retorciendo de dolor en la transformación, y luego se vuelve una mujer con muchísima confianza en sí misma. Sí. No se mueve por las calles con la timidez del principio, toda la relación con el profesor, cuando están en el pub a ese donde ella está escuchando la música en silencio completamente y es él el que está interrumpiendo continuamente, intentando mantener una conversación y ella le responde en plan, déjame en paz que estoy escuchando al cello de aquí. Pero luego todo eso se desmadra. Hay una idea de que podría haber optado en algún momento por alguna otra posible solución y haber conservado, por ejemplo, siendo vampira, pero el Peina ya le dice que lleva 40 años sin alimentarse. Se da a entender que se alimenta de ella después de muchísimo, muchísimo tiempo. Y es una cosa que a mí me resultó interesante porque la película, no lo hemos dicho, dura 82 minutos. Sí, cortita. Es increíblemente corta para la cantidad de cosas que aparecen. Yo creo que un poco eso que mencionas es al final, pues la religión o las religiones, en general todas, no dejan de ser sistemas filosóficos, igualmente. Igualmente que como tú decías antes, menciona aquí a Heidegger, ¿no? Y a otros filósofos ateos, en el fondo están haciendo lo mismo. Es decir, por muy ateos que sean, al final el negar la existencia de Dios es un sistema filosófico, moral, porque ese es un tema, ¿no? De la película, de lo que está muy explícito, ¿no? En todo momento, sobre todo con el tema del bien y el mal y todos estos, toda esta posición, ¿no? De fotografías sobre grandes genocidios, esa idea de buscar un sistema moral, ya sea a través de la religión católica, ya sea a través de un sistema filosófico ateo, o ya sea pues, a través del sufismo o del budismo, ¿no? Como en cierto modo da a entender el personaje de Christopher Walken, al final esa es la adicción general del ser humano, el buscar un sistema de valores, el buscar un sistema de cómo funciona el mundo, el buscar de... Y esa es una adicción del ser humano que la tenemos todos, seamos religiosos o no, seamos católicos, budistas, sufistas o el que sea. Es decir, incluso la persona que diga que no cree en Dios, en el fondo lo que está diciendo es que aunque tú digas, bueno, pues mis valores son la legalidad vigente y lo que sea legal es lo que vale y lo que no es lo que sea legal es lo que no vale. Pues ya está, eso ya es un sistema de valores tan, 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 si es válido para ti, pues perfecto. Pero al final todos buscamos precisamente y todos tenemos esa adicción por buscar un sistema en el que poder movernos por el mundo y poder darle un poco sentido a todo lo que hacemos y sobre todo si a todo lo que hacemos está bien o está mal y justificarlo de alguna manera. Al final yo creo que esa idea de que vaya mencionando diferentes religiones y diferentes sistemas filosóficos es la idea central un poco de la película, de que buscamos, de que ella le pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Y él le dice, no, tú no eres nada. Tú eres nada porque al final tú eres una mota de polvo en medio de todo este sistema. Y por muchos libros que tú leas, pues tampoco te vas a terminar aclarando de nada. Es decir, Bueno, quiero destacar una vez más el blanco y negro esplendoroso de esta película. Súper bien
ejecutado, además, es como muy deliberado. Claro, y además con eso, con la idea del vampiro, de huyendo de la luz y huyendo de la claridad, y después la idea del bien y el mal, el blanco y el negro, pues visualmente la película juega muy bien con todas esas ideas. Pero lo que quiero decir es además muy bien hecho, visualmente muy bien hecho. Estéticamente muy bonito. Es un blanco y negro, además súper cuidado. No es que la película sea en blanco y negro, no es que le metías en película. Hay momentos, por ejemplo, líneas, las sombras que se proyectan sobre las caras. Casanova se le proyecta una sombra sobre la cara como de agujeros. Se proyecta la materialidad del mundo en las caras de los personajes en varios momentos, y como rejillas o barrotes, y está todo súper bien colocado. Y mi escena preferida, así me pareció súper graciosa, además encaja perfectamente con los temas de la película, fue cuando ella entra después de todo este proceso por primera vez en clase de nuevo y queda con el profesor para ir a tomar algo después de clase ahí en el pub y tal. La pizarra está llena de nombres, de libros y nombres filosóficos, y él la borra entera. Es como el momento de, claro, bien, ¿no? Bien hecho, ¿no? Bien. Y también el contraste entre ella y la amiga, la otra Edie Falco, ¿no? El personaje de Edie Falco, porque ella es inicialmente como muy reivindicativa, muy de cómo hacemos esto, o sea, esta situación está mal, esto habría que arreglarlo. Y la otra es súper estudiosa. La otra va a comer y abre el libro y se pone a leer mientras está comiendo. Dice, ¿cómo te puedes comer la hamburguesa leyendo de lo que estás leyendo sobre masacre leyendo esas cosas, ¿sabes? Y sobre el bien y el mal? Hay una crítica para esa capacidad de vivir en el mundo mientras estás estudiando sus horrores, que es muy... O sea, ¿cómo no te afecta? ¿Sabes? Cuando ella va... y una de las bases para ver la progresión vampírica de ella es que visita un par de veces la misma posición, pero el efecto que le produce es diferente, es más atenuado, es más aceptable después, es más, bueno, es que es lo que hay, o sea, no hay otra cosa, no tiene en realidad nada de malo todas estas atrocidades, porque si no fuese este horror, sería otro horror. Un horror va a haber aquí en este sitio, o sea, habría fotos de, si no es esta matanza, es otra matanza, no hay nada. Bueno, Paco, venga, tu valoración final de la película. Pues mi valoración final, yo recuerdo de haber visto esta, pero además tuve la suerte de verla en el cine. Bueno, espera, un segundito. Te agradezco muchísimo que la hayamos visto, porque además no me esperaba para nada esta historia de vampiros. Primero, tan atípica. O sea, el vampiro grunge además de los 90, usado tan bien, una película que podría ser pedantería pura, pero que no es pedantería pura, está fijada al mundo. Ese uso, otra película hubiese intentado suavizar al vampiro, ¿no? Hubiese eliminado elementos como el nombre reflejo, o sea, del lore del vampiro. No, aquí los abraza. Sí, aquí esta película coge al vampiro tal y como es en la tradición de una película de terror y lo usa para sus propios fines. No intenta hacer otra cosa, hacer otro vampiro, limar las asperezas del tipo de monstruo. No, coge el monstruo tal y como es y a lo suyo, y lo encaja en su contexto, y le encaja porque le encaja, y ya está. Es decir, por pura fuerza de voluntad del director y del guionista. Bueno, ahora te dejo seguir con tu... Yo tuve la suerte de ver esta película en el Festival de Cine de Málaga, el Festival de Cine Fantástico, en el año 97 creo que fue, que estuvo aquí, y tuve la suerte de verla en el cine, y como tú bien has dicho antes, por su aspecto visual, es una película que vista en el cine, yo recuerdo que me impactó muchísimo en su momento. Yo la vi, tenía 21 años, es decir, además era bastante influenciable, además una película muy de que si la ves de adolescente o con 19, 20 años te puede causar mucho impacto, ¿no? Pues la época, ¿no?, en la que estás con el rollo de descubres a Nietzsche y descubres a los filósofos y tú de repente, pues con 20 años te crees el amo del mundo. Y la he vuelto a ver más veces, ¿no?, a lo largo de los años, y bueno, y hoy mismo la he vuelto a ver esta mañana, y es una película que para mí sigue teniendo el mismo impacto del primer día.
Así que yo diría que de verdad, que sin miedo, porque no es una película bueno, una película que tiene su punto pedante en el sentido de que, bueno, pues, como hemos dicho antes, no deja de ser una estudiante de filosofía, entonces tiene su punto, pero dentro de la filmografía de Abel Ferrara también es un poco una rareza, pero encaja muy bien con todo su cine. Yo también animaría a que veáis más películas de Abel Ferrara. Me estoy viendo que en Prime Video, por ejemplo, está también China Girl, no, perdón, en Filmin está también China Girl, y en Prime Video está Teniente Corrupto, que si no la habéis visto es otra película que es realmente impactante y que yo pues la nombraría también, como digo, otra de las grandes obras maestras de Abel Ferrara, que, como digo, tuvo ahí entre los 80 y los 90 una serie de películas, la verdad, muy interesante. Así que yo animaría a todo el mundo que la viese. Y si me da más, dura 80 minutos, con lo que tampoco te da tiempo a aburrirte demasiado. Yo lo que voy a decir es que la película no es pedante precisamente porque juega con eso que acabas de mencionar tú. Juega con el hecho de que todos en cierto momento descubrimos a Nietzsche y nos volvemos insoportables. Y la película es consciente de ese fenómeno. O sea, al ser una película en realidad antifilosófica, ser una película que considera que el pecado en sí mismo es la parte intelectual. O sea, la parte intelectual es en sí misma pecaminosa, por lo cual está mal. Entonces, ese citar a filósofos, como no los está citando en el sentido de qué razón tenían, sino los está citando en plan cómo se equivocaban. Sí. Y entonces eso hace que la película pierda mucha de esa capa de pedantería. Esa película efectivamente hecha en serio, no habría quien la viese. Claro. Pero la parte filosófica no está en serio, es todo lo contrario, está al revés. Va en contra de toda la parte filosófica. Ella, cuando le está citando a la alumna de antropología, le está devolviendo las ideas del filósofo que a ella le gusta a la cara, está haciendo un uso instrumental. Sí. La está usando la filosofía como arma. O sea, es agresiva en ese punto. Le está echando la culpa a ella, ¿no? Esto pasó porque tú querías que pasara. Claro, la otra está cubriéndose el cuello con un trapo porque está sangrando por todas partes, pero la otra le está diciendo no. Y además, como dice tu filósofo, sí. Ahí, en ese aspecto, la película va a la contra. Hecha al revés, hecha con unos vampiros filosóficos. Imagínate, entrevista con el vampiro, pero donde estos individuos estén citando a Nietzsche todo el rato. Te mueres. No. Es decir, a ver, ¿a dónde vas? Yo no sé si tú has visto la de Jim Jarmusch, de Only Lovers Left Alive, que es con Tom Hiddleston y... no me sale ahora mismo el nombre de la actriz. Tilda Swinton. Que es precisamente igual. Son dos vampiros. Lo que pasa que, bueno, es otro rollo completamente diferente. Es Jim Jarmusch. Y igual, pues dos vampiros, pero en este caso pues son dos vampiros y él es rockero. Él es el vampiro, es un vampiro rockero. Pues Tom Hiddleston con su melena morena larga también. Vampiros bellísimos, vampiros muy guapos, pero también pues con una cierta capa de pedantería y reflexiones sobre el bien y el mal y la inmortalidad que yo reconozco que a mí se me hicieron un poquito más cuesta arriba que esta película. La diferencia es que The Addiction es visceral. Claro, es lo que un poco te mencionaba antes. La gran cualidad que tiene el cine de Ferrara es que es un cine que se nota, que sale de las entrañas, ¿no? Que sale de unas pulsiones que tiene él. Entonces, por eso siempre se ve un cine muy vivo, cine muy carnal. Muy pegado a la vida y al mundo y a la realidad y a la tierra. Que aunque tú no seas adicto, ni seas vampiro, ni seas nada, ni te afecte ninguna de las temas, ¿no? de los que tratan sus películas, esa visceralidad que tiene todo su cine es algo muy poco habitual de ver en general en el cine. Mejor o peor alguna de sus películas, pero siempre tienen ese toque que las hace muy pegadas a la tierra y muy pegadas a la carne, ¿no? Muy pegadas a unos sentimientos muy de verdad. Bueno, Paco, pues ya está. Lo dejamos aquí con este comentario final que ya es perfecto de broche. Hasta la próxima, entonces. Venga, hasta la próxima. Chao.